Buenos días, jovencitos. Como ustedes ya saben, vamos a estar trabajando por estos días con un pequeño resumen de lo que hemos visto en la semana de clases, que es la lógica proposicional. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes puedan ver y llegar a clase y empezar con muchas ganas. ¿Qué cosa era una lógica? Es la ciencia que estudia el razonamiento inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo es aquel que permite llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Por el contrario, el razonamiento deductivo nos permite llegar a conclusiones particulares a partir de observaciones generales. No te preocupes que esto lo vamos a ver bien claro con los ejercicios que les voy a presentar. Enunciado es toda frase o oración que informa, expresa o dictamina alguna idea a través de afirmaciones o negaciones, preguntas, expresiones de emoción o de saludo, órdenes, etc. ¿Te acuerdas que eso habíamos visto en el salón? Habíamos visto entonces qué cosa era un enunciado. Era todo aquello que expresaba, por ejemplo, una emoción. Cuando yo te decía, te quiero mucho, ¿verdad? O un saludo, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Una orden, estudia. Entonces, todo aquello, toda frase o oración era llamado un enunciado. ¿Qué es un enunciado abierto? Es un enunciado en forma de expresión matemática, como ya habíamos visto. Era una ecuación o las inecuaciones mismas, ¿verdad? Que no es ni verdadero ni falso. Ahora vamos a ver lo que son proposiciones lógicas, que también es llamado enunciado cerrado. Es un enunciado informativo que admite la posibilidad de ser verdadero o falso. Pocas palabras, era todo enunciado que tenía un valor de verdad, que era o verdadero o falso a la vez. Perdón, o era verdadero o falso, pero no ambos a la vez. ¿Sí? Ahora te estoy dando tres ejemplos de lo que son proposiciones. Por ejemplo, 39 es un número primo, falso, ¿verdad? La Plata es la capital de Buenos Aires, verdadero. Un medio es menor que un cuarto, falso, ¿sí? Entonces tienen un valor de verdad y son llamados proposiciones. Aquí te voy a mostrar tres ejemplos de los que no son llamados proposiciones. Por ejemplo, resuelve este problema, no tiene un valor de verdad. ¿Puedes prestarme tu libro? Es una interrogante y ninguna interrogante es llamada proposición. Buenos días, profesor, es un saludo, pero no es llamado proposición. Ni uno de ellos tienen un valor de verdad, que quiere decir que no son ni verdaderos ni falsos. Ahora vamos a ver qué cosa es una proposición simple. ¿Te acuerdas? Era todo aquello que tenía un sujeto y un predicado. Y podíamos observar y trabajar con estas consonantes minúsculas que son P, Q, R, S, T. También puedo trabajar con la U. ¿Sí? Por ejemplo, valores de verdad. 15 es un número primo, es una proposición simple representada con mi letra P minúscula. ¿Sí? Es falso. Mi siguiente proposición simple Q, la capital del Perú. Lima es la capital del Perú, es verdadero. Mi siguiente proposición simple R, menos 3 al cuadrado es igual a 9, obviamente sabemos que es falso. ¿Qué cosas son proposiciones compuestas? Habíamos visto que eran aquellas que eran unidas, ¿verdad? Unían dos proposiciones, dos o más proposiciones simples mediante conectivos lógicos, ¿sí? Conectivos o conectores lógicos. ¿Qué son conectivos lógicos? Son palabras que permiten relacionar dos proposiciones o negar una proposición simple. Cuando se les presenta por símbolos se les llama operadores lógicos. Aquí te estoy mostrando los más recurrentes. ¿Cuáles son? El sí y solo sí, o, sí entonces, o, y también no. Tengo entonces ahora, vamos a trabajar lo que viene a ser proposiciones y valores de verdad. Te había mostrado las tablas, ¿sí? Me dice que las tablas de verdad son representaciones gráficas en forma de arreglos que sirven para analizar los posibles valores de verdad que pueden tener una proposición simple o compuesta. Entonces, profesora, si yo tengo una proposición simple, ¿cuántas posibilidades voy a tener? Voy a tener solamente dos posibilidades. ¿Cómo trabajo? Siempre voy a trabajar con el 2.
¿Por qué uno? Uno, porque es una proposición simple. Cuando tengo dos proposiciones, ya tengo cuatro posibilidades de trabajar. ¿Sí? Digo 2 al cuadrado. ¿Siempre se trabaja con la base 2, profesora? Siempre, ¿ya? Y el exponente me indica entonces cuántas variables o cuántas proposiciones simples son las que yo voy a trabajar. En este último ejemplo tengo 2 al cubo. Por ejemplo, tengo 8 posibilidades. 2, siempre trabajo con la base 2. Y 3 viene a ser la cantidad de proposiciones simples que yo voy a trabajar. ¿Sí? Por eso acá me dice en general para n proposiciones se pueden representar 2 a la n posibilidades. Definición de algunos enunciados compuestos. La conjunción es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo lógico y. Y aquí te estoy mostrando su símbolo. Por ejemplo, Jorge viajó al Cusco y Luis viajó a Ica. Mi proposición simple P, Jorge viajó al Cusco. Y mi otra proposición simple Q, Luis viajó a Ica. ¿Cuál es mi conectivo lógico? I. Por eso aquí te muestro la simbología. P y Q. También equivalen al conectivo conjunción las palabras pero, sin embargo, aunque, además, no obstante, etcétera. Que eso también lo puedes ver en tu libro o cuaderno, que también lo hemos hecho en clases. ¿Cuáles son las tablas de verdad que también hemos visto en clase? Me dice, será verdadero siempre y cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Caso contrario, todo lo demás será falso. ¿Sí? Lo puedes observar en tu cuaderno porque lo hemos trabajado. Ahora vamos a ver la disyunción débil o inclusiva. Es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo lógico o, y este es su símbolo, una V. Por ejemplo, si yo te digo, Eliana viajará al Cusco o a Cajamarca, tengo dos proposiciones simples, ¿sí? Mi proposición simple R, Eliana viajará al Cusco, mi proposición simple S, que es Eliana viajará a Cajamarca, y mi conectivo lógico O. Aquí tengo la simbología. Tengo ahora la tabla de verdad de la disyunción. Me dice, será falso si ambas proposiciones son falsas. Caso contrario, todo lo demás es verdadero. ¿Estamos bien? Seguimos entonces con el siguiente. Ahora voy a tener la disyunción fuerte o exclusiva. Es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo o cuyo símbolo es este triangulito que está acá. ¿Sí? Por ejemplo, o Ricardo radica en Miraflores o en Barranco. Tengo mis dos proposiciones simples. Mi primera proposición simple, Ricardo radica en Miraflores, y la otra, Ricardo radica en Barranco. Esta es mi simbología. O también lo puedo obtener como una V y una rayita hacia abajo, como está trabajando el libro. Tengo las tablas de valores de verdad y la disyunción. Me dice, será verdadero si ambas proposiciones tienen diferente valor de verdad, y será falso si ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Aquí te estoy mostrando la definición, entonces, para que lo puedas ver bien detallado en tu casita. Ahora vamos a ver la condicional. Es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo lógico sí, entonces, cuyo símbolo es una flechita y se llama implicador. Por ejemplo, si yo te digo, si 2 es un número par, entonces es divisible por 2. Tengo mi proposición simple P, 2 es un número par, y mi siguiente proposición simple Q, 2 es un número divisible por 2. Mi antecedente es P, mi consecuente es Q. Y tengo la simbología que te estoy mostrando. Ahora, algunas notas, algunas observaciones me dicen, 1. Existen otras formas que representarse el condicional, como por consiguiente, o P luego Q, P de manera Q, etc. También son expresiones condicionales cuando yo pongo primero el consecuente y luego el antecedente, como por ejemplo Q, ya que P, Q, puesto que P, Q siempre que P, y Q porque P.
Por ejemplo, si yo te digo la suma de las cifras de 426 es múltiplo de 3, por consiguiente es divisible entre 3. Este es mi antecedente, por consiguiente tengo el consecuente. También tengo otro ejemplo. Me dice 426 es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Profesora, ¿y por qué este es consecuente y este es antecedente? Ah, ya. La suma de sus cifras es múltiplo de 3, entonces la consecuencia es que 426 es divisible por 3. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado entonces, por eso tienes que observar bien, leer bien. Ahora, ¿cuáles son los valores de verdad de mi siguiente tabla? Será falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Caso contrario, todo es verdadero. ¿Sí? Como ya hemos visto, está en tu cuaderno también. La bicondicional es un enunciado compuesto en el que dos proposiciones se relacionan con el conectivo lógico sí y solo sí, cuyo símbolo es una flechita de doble sentido llamado doble implicador. Por ejemplo, si yo te digo Sicilia es una isla, sí y solo sí está rodeada de agua, ¿verdad? Tengo mi proposición simple P, que Sicilia es una isla, y mi proposición simple Q, Sicilia está rodeada de agua. Mi conectivo lógico sería sí y solo sí. Y esta sería la simbología también. Tablas de valores de verdad de la bicondicional. Me dice, será verdadero si ambas proposiciones son verdaderas o ambas proposiciones son falsas, pero será falso si las proposiciones tienen diferente valor de verdad. Siguiente entonces vamos a ver la negación. Es un tipo de proposición compuesta en la que se afirma que algo no existe, que no es verdad o que es como alguien cree o afirma. Para negar una proposición se le antecede el conectivo lógico no, o también no es cierto que, o también no obstante, o es falso que. También hemos visto esto y está en tu cuaderno, cuyo símbolo es esta pequeña rayita que está acá. Por ejemplo, si yo te digo todo número elevado al cuadrado es positivo, esa es mi proposición simple P, ¿verdad? Tiene un valor de verdad. Si yo quiero negar, será no todo número elevado al cuadrado es positivo. ¿Sí? Estoy antecediendo. Aquí está mi conectivo lógico, no, estoy negando. Entonces me dice, cuando se niega una proposición compuesta, se niega el operador de mayor jerarquía de dicha proposición. También, en vez de decir no, también puedo poner la palabra no es cierto que, así como lo hemos visto hace un rato. ¿Sí? Pablo fue al banco y retiró el dinero, y entonces esta sería su simbología. Tabla de valores de verdad de la negación. Solamente tengo la siguiente. Voy a trabajar con una simple proposición cuyos valores son verdadero y falso. Si yo voy a negar, voy a contradecir entonces. La negación de un verdadero es un falso y la negación de un falso es un verdadero. Entonces, jovencitos, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el día lunes. Espero que por favor repasen bastante y ahí les estoy enviando unas prácticas. Por favor, lo imprimen para que ésta sea revisada. ¿Sí? Lo imprimen, lo resuelven, lo pegan en su cuaderno, que eso lo voy a revisar a partir del día lunes. La otra semana ya estamos trabajando. Nos vemos, chicos, cuídense bastante.